Buenas noches, estimados amigos. Esperando que se conecten alguno de nuestros seguidores de la fanpage. Les recuerdo que esta publicación de igual manera va a ser subida en nuestro canal de YouTube, para los que se pudieron haber perdido la misma. Les hago extensivo un agradecimiento especial a todos quienes comparten gentilmente estas publicaciones, que más que nada buscan la objetividad para proveedores, para contratistas, para servidores públicos. Para hoy, el tema sensible de la semana, digo yo. El tema sensible de la administración pública. Los convenios de pago, que en cierta manera no es una figura jurídica propiamente dicho, sino más bien es una abstracción que resulta de la interpretación de algunas normas para pagar obras, bienes, servicios o consultorías que en cierta manera no cumplieron el debido proceso. Y lo he llamado convenios de pago, inocentes versus culpables, así que vamos al grano. Bueno, el ser humano como tal es imperfecto y de cierta manera podemos cometer errores, y eso es lo que le suele pasar a la administración pública. A pesar de que existen leyes, existen manuales, existen reglamentos, suele darse algunos ciertos errores. ¿Qué pasa cuando normalmente el tiempo le apremia a la administración pública como tal, o cuando los procesos administrativos no han sido tan buenos o han sido de cierta manera ineficientes? Y tienen que contratar una obra, un bien, un servicio, pero que obligadamente no pudieron hacerlo con el debido proceso. Los convenios de pago surgen como la solución para pagar, valga la redundancia, estas obras, estos bienes adquiridos o estos servicios que fueron provistos. Les había dicho que es una abstracción de algunas normas. En primer lugar entra lo que es la Constitución. El artículo 326, el numeral 4, establece algunos principios que tiene el derecho al trabajo, entre ellos que a trabajo de igual valor le corresponde igual remuneración. Dicho de otra manera, a trabajo realizado, trabajo pagado. Esa es la primera filosofía en que se basa estos convenios de pago. En la misma medida, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 117, habla de algunas obligaciones, que prácticamente estas obligaciones presupuestarias, digámoslo así, se generan cuando se reciba de terceros obras, bienes, servicios adquiridos en este caso por una autoridad competente mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. Entonces, en cierta manera, esto constituye un cierto andamiaje para poder llegar a motivar o a justificar estos convenios de pago. Y digo justificar entre comillas, y ya vamos a ver por qué razón. Ahora bien, aprovechando el carácter vinculante que tiene la Procuraduría General del Estado a través de su artículo 3 en la propia ley que ellos les rige, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, le da la potestad a que el procurador pueda, a través de sus consultas jurídicas, tengan el carácter vinculante de esta absolución, es decir, de estos resultados de estas consultas, sobre todo con la inteligencia o la aplicación de las normas. Y es en donde muchas entidades públicas buscaron la manera de que Procuraduría dé paso al convenio, tratando en cierta medida de validar su actuar, es decir, de que no se cumplió el debido proceso. Luego del análisis de la Procuraduría, emitió algunos pronunciamientos y prácticamente resumió 4 requisitos para proceder con el tema del convenio de pago. El primero, que existió la necesidad previa, es decir, normalmente viene dada por el director del área del titular. Segundo, que los precios pactados o acordados fueron los de mercado a la fecha de ejecución de la obra, de la provisión de servicios, dependiendo del tipo de contratación que se haya en este caso adquirido, provisto o contratado. Como número 3, que haya constancia de la recepción de los bienes o servicios, obviamente entera satisfacción. Es decir, se adquirió los bienes, se contrató los servicios y se los recibió a entera satisfacción. Y 4, que estas obras o estos bienes o servicios fueron utilizados en actividades y funciones inherentes a la entidad pública.
Hace poquito revisaba una observación de Contraloría, en este caso, donde se había utilizado un convenio de pago. Por un lado, no se había llevado el debido proceso, pero por otro lado, es que lo habían realizado un GAT seccional con respecto a la contratación de unos andamios, algo así, ¿no? Pero era para un enlace ciudadano. O sea, ¿qué tiene que ver un enlace ciudadano con un GAT seccional? Entonces, por ahí se encaja en que no estaría ni siquiera cumpliendo el numeral 4, es decir, que estos servicios sean destinados exclusivamente en actividades propias y funciones inherentes a la entidad pública. Entonces, esos serían los 4 requisitos que la Procuraduría llegó a abstraer de toda esta normativa, que les hice una especie de resumen para dar paso a los convenios de pago. No obstante, hasta allí todo marcha bien, pero también se lanzó en algunos pronunciamientos una advertencia, que es un arma de doble filo. En primer lugar, advierte menciona de que el convenio de pago es una figura extraordinaria o excepcional, que por circunstancias ajenas a la decisión o a la voluntad de la máxima autoridad, no hubiese sido posible celebrar un contrato con todas las formalidades previas. Y a su vez, en esta advertencia, la Procuraduría se manifiesta y establece que en lo posterior la entidad deberá observar los procedimientos de contratación previos, a fin de evitar a futuro que se reciban obras, bienes o servicios, y en general que se asuman obligaciones sin cumplir los procedimientos que previamente dispone la ley. En otras palabras, con esta advertencia son 2 cascaritas que pone la Procuraduría, que en lo personal no es que esté en desacuerdo, posiblemente yo hiciera lo mismo. Lo primero es manifiesta de que se ha celebrado un contrato sin las formalidades respectivas, sin las formalidades previas. Y en segundo lugar, es que se asumen obligaciones sin cumplir los procedimientos previamente que dispone la ley. Ahora bien, finalmente, ¿qué también lo que hace Procuraduría? Tampoco valida el actuar de los servidores públicos, pues destaca en sus pronunciamientos que el mecanismo que adopte la entidad para el pago de los bienes, de los servicios, de las consultorías, de las obras y el monto es de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante y en este caso de los servidores públicos. Y a su vez les establece que el pronunciamiento no constituye orden ni autorización de pago. Dicho de otro modo, Procuraduría da paso al convenio como tal, como mecanismo de pago, pero sin dejar de lado la responsabilidad que pueden tener los servidores públicos por la inobservancia de los procedimientos establecidos. En ese sentido son los pronunciamientos de Procuraduría. Manifestaba que igual no es que esté en desacuerdo, posiblemente hiciera lo mismo porque desde ya los convenios se dieron, en este caso se abrieron paso, puesto que no se cumplió el debido proceso. Bueno, ¿y quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los inocentes? Casi siempre se han visto afectados los técnicos de menor jerarquía con respecto a los jefes o directores. Y es aquí donde yo manifiesto lo siguiente: señores jefes, señores directores, señores autoridades, no se les debe olvidar que hay también responsabilidad solidaria. Esto es cuando 2 o más personas, en este caso servidores públicos, aparecieran como coautores ya sea de la acción, de la inacción o de la omisión administrativa que origine tal situación. Cuidado al respecto. Entonces no es suficiente a veces con lavarnos las manos y decir, bueno, ya el técnico y listo. No obstante a esto, muchas veces es el sistema administrativo como tal uno de los grandes culpables, refiriéndome a los procedimientos que están instaurados en la entidad para contratar, los que suelen generar demoras, procesos innecesarios, procesos repetitivos que toman tiempo en vano. Por ejemplo, algunas entidades se inventaron la famosa certificación PAC, con diversas formalidades, con firmas, cuando primero ya se conoce el PAC institucional, está publicado y cualquier persona lo puede ver. Segundo, el mismo USHAI exige a la hora de elaborarse los pliegos que se descarguen el PAC y no les va a dejar subir si no está el PAC ahí, no está esa contratación. En lo personal, estoy de acuerdo en los procesos que se generan, en crear procesos internos administrativos, pero si este proceso implica un retraso normal del procedimiento, estaría sobrando. Y a veces son estas demoras las que han causado que no se pueda contratar pronto, rápido, o el bien, las obras, los bienes o los servicios.
Asimismo, cuando los asesoramientos no son los más adecuados. Y aquí quiero compartirles una experiencia con un cliente con fines estrictamente educativos, digámoslo así, manteniendo el anonimato de este servidor público de la entidad. En una empresa pública estaba por vencer un contrato de servicios que año a año contrataban. Y voy a dar un ejemplo, siempre pasa esto, empresas eléctricas, empresas de agua potable, tienen contratos de años y siempre tienen que seguir renovando las famosas lecturas de los transformadores, de los medidores, etc. O sea, hay este tipo de contratos. Es aquí donde un servidor que fungiendo como jefe de área había sido designado administrador del contrato y ya estaba por vencer este contrato y tenía que ser renovado. Lanzaron el proceso en su debido momento. Sin embargo, el mismo, por A o B razones, se les cayó. Tuvieron que declarar desierto. En otras palabras, obviamente tenían que volverlo a subir, pero el tiempo ya no les daba, porque ya terminaba el contrato y tenían que demorar otra vez hasta volver a subir el proceso. Sobre todo para atender las necesidades latentes de la ciudadanía en este caso. Contrató nuestros servicios y cuando yo le pedí documentación con respecto al contrato actual, me percaté lo siguiente, de que los pagos que este contrato generaban no sobrepasaban los $4,500 aproximadamente de forma mensual. Revisé el análisis, era un contrato de servicios como tal. Le hice el análisis y ya estaba, le di dos opciones. La primera, que suscriba un contrato complementario por tratarse de servicios, hasta el tope que le dé en este caso o calcular hasta más o menos 1 o 2 meses que demoraba en contratar o subir o adjudicar el otro proceso. Siempre y cuando no sea necesario el criterio de procuraduría, es decir, respetando los techos de contrato complementario. Y la segunda opción por la que yo en lo personal más me orientaba era la ínfima cuantía. Si más o menos estábamos hablando de 4,500 que necesitaba, tranquilamente podía pagar con ínfima cuantía casi 7,100 y pico de dólares. Entonces tranquilamente le alcanzaba para mes y medio. Le di la base legal, feliz el servidor, se fue a su institución, perfecto. Resulta que al hablar en este caso con jurídico de esta empresa pública, le ha manifestado que no podía hacer ni lo uno ni lo otro. Primero, complementario, porque supuestamente se demoran más en hacer el complementario que volver a subir el otro proceso y tener el adjudicado. Y segundo, que ínfima cuantía no podría ser porque podrían pensar que es una subdivisión de contratos. Y cuando me llama preocupado el servidor, yo me quedé en realidad asombrado. Porque la solución que le ha dado, es que haga convenio de pago. Me quedé impresionado. ¿Cómo es posible que asesoremos en ese sentido? Es por poco decirle, vea, de una vez póngase la soga en el cuello. Es como tener 2 piscinas. Una con 2 pirañas y otra con 2 cocodrilos. Láncese a la de los cocodrilos. Esa no es la solución. El hecho es que lo que hicimos, para ya no alargarles la historia, les preparé una carta donde él manifestaba su posición, motivaba la ínfima cuantía, motivaba el contrato complementario y le pedíamos que se sirva a ratificar a jurídico con su decisión, que él no está de acuerdo con esa decisión de hacer convenio de pago porque tranquilamente puede establecerlo, puede pagar por ínfima cuantía. Resultado final, jurídico nunca se pronunció por escrito, ¿sí? Y dio paso en este caso a la ínfima cuantía. Pero ya fue un tiempo, una demora. ¿Se imagina si este servidor escuchaba lo que le decía a jurídico, de una tenía y ya caía en el tema del convenio de pago? Hay entidades públicas, ese es uno de los grandes ejemplos que suelen pasar algunos. Hay entidades públicas que tienen unos reglamentos internos, que han creado unos reglamentos para sancionar a las personas que, entre comillas, generen los convenios de pago. Pero ojo, esto no obsta a que Contraloría entre y haga una revisión de esos convenios y establezca incluso sanciones, multas, recomendaciones. Estimados seguidores, los convenios de pago deben ser utilizados pero como última instancia, es decir, estar obligado a. Sobre todo porque sí hay procesos legalmente establecidos para poder ejecutar estas compras. Obviamente hay mecanismos de defensa ante observaciones de Contraloría que me ha tocado utilizarlos. Todo va a depender del caso, todo va a depender de los documentos que se generen y sobre todo de los procesos administrativos que estén instaurados y que puedan generar demoras y en cierta manera afectar a que se llegue a esta suscripción de estos convenios de pago.
Bueno, estimados amigos, ya no les quiero aburrir más. Esto ha sido una introducción. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, que estarán informados con tips y videos en lo que es derecho administrativo y contratación pública en el Ecuador. Podrás encontrar el detalle de nuestros servicios profesionales en www.conceler.com. Les saluda Enrique Conza desde la hermosa ciudad de Quito. Ayúdanos compartiendo. Que tengan una linda noche. Hasta pronto.